Tokio 1964, una Olimpiada que llevaba a otro continente los Juegos Olímpicos y unos japoneses que estaban deseosos de enseñar al mundo que se habían rehecho tras la Guerra Mundial. Una Olimpiada muy bien organizada, pero que contó con una mala climatología, lo que dificultó sin ninguna duda pues, las marcas en las pruebas atléticas. Una Olimpiada a la que vemos inaugurada por el emperador de Japón. Disculpen las imágenes que no son de perfecta calidad. Y ahí vemos el desfile inaugural en el que vemos a los distintos equipos participantes, al equipo japonés y también veremos al equipo holandés en el que se encontraba nuestro personaje de hoy, al que vemos ya ahí en esas imágenes combatiendo pues, en los campeonatos del mundo. O sea, vamos a hablar precisamente de un judoka que revolucionó el mundo del judo en aquel momento y que evidentemente revolucionó las Olimpiadas de Tokio, ya que el judo era el deporte por excelencia de Japón. Ahí vemos el Nippon Hall donde se celebraban las pruebas de judo, con capacidad casi para 20.000 espectadores, que evidentemente estaban deseosos de ver el triunfo de sus compatriotas y que se cruzaron en el camino de este gigante holandés, de Anton Jesing. Unas Olimpiadas, como les decíamos, muy bien organizadas, que tuvieron muchos protagonistas. Pues en las pruebas atléticas, un hombre tan destacado en velocidad como Bob Hayes, un hombre tan destacado como pudo ser Abebe Bikila, un hombre que conseguía su segunda victoria consecutiva en la prueba de maratón, en este caso ya calzado, no descalzo como Roma, porque los organizadores lo obligaban a ir calzado. En natación destacaban también Don Scolander y Dawn Fraser. En atletismo, Al Oerter también conseguía la tercera medalla consecutiva en la prueba de disco, conseguiría cuatro Olimpiadas consecutivas, y en esta tenía mayor mérito todavía porque venía de superar una gravísima lesión de vértebras. La trayectoria de Al Oerter la traeremos a este programa en otra ocasión, porque es digna de admiración y digna de enseñársela a ustedes, esa trayectoria extraordinaria. Pero hoy les queríamos hablar de otro personaje, del personaje que vieron antes en escena derrotando a los campeones japoneses. Japón quería, deseaba que venciesen sus campeones. Ya lo habían hecho en 3 de las 4 categorías de judo, pero en la libre, en la más importante, en la que no había un peso determinado, un gigante holandés de 1,96 y 114 kilos de peso se imponía al ídolo local, a Kaminaga, un hombre que partía como favorito para los japoneses, pero que ya le había vencido Jesing 3 años antes en los campeonatos del mundo celebrados en París. Allí el gigante holandés había impuesto a los 3 más destacados judokas japoneses consecutivamente, por lo que él decía que no era tan raro que pudiera vencer en Tokio, pero los japoneses se resistían a creerlo y evidentemente la derrota de Kaminaga produjo pues una enorme desolación en todo el país, que incluso desembocó, decían los comentarios posteriores, en algunos aficionados enfervorizados que se habían hecho el harakiri. La leyenda también dijo que Kaminaga, 2 años después de este combate, no había resistido la presión de haber sido derrotado y también se había hecho el harakiri. Sin embargo, el propio Anton Jesing nos desmintió esta información diciendo que había fallecido en un accidente de automóvil, pero que no tenía nada que ver con ese posible suicidio. Una Olimpiada, como les decía, marcada por este hecho de un hombre que estuvo hace poco tiempo aquí en Galicia, que vino invitado por la Federación Gallega de Judo para impartir sus enseñanzas. Un hombre que pertenece al Comité Olímpico Internacional, que revolucionó el judo no solo con sus combates, sino que también con sus teorías y sus enseñanzas, y al que entrevistamos en Sanjenjo, precisamente dentro de ese congreso al que vino invitado por la Federación Gallega. Y nuestras primeras preguntas fueron de cómo empezó en el mundo del deporte y por qué en el judo. My first sport was Mi primer deporte fue la natación. Era socio de un club de natación y desde luego el fútbol. A los 14 años era un aficionado al fútbol. En el estadio de Utrecht se jugaba un importante partido en 1948.
the first part and the second part, y entre la primera y la segunda parte, dos amigos hicieron una demostración de judo. Y directamente decidí que se acababa la natación, que se acababa el fútbol y empezaba el judo. Así fue como el fútbol me llevó al judo. El fútbol llevó a Anton Jesing al judo y en el judo desarrolló una carrera excepcional con varios campeonatos de Europa y ese campeonato del mundo en 1961. Y en 1964 llegó a la final olímpica con Akio Kaminaga. Y ahí le preguntábamos a Anton Jesing cómo se sintió, si se sentía favorito y cómo sintió la presión en un sitio pues como el Nippon Hall, con 20.000 espectadores enfervorizados, con todo un país siguiendo por televisión, deseando la victoria de Kaminaga, y además pues ver cómo al acabar el combate, con aquella desolación de todos llorando, cómo se sentía. Y esto fue lo que nos respondió. Nunca me importó lo que decían los periódicos, porque si era capaz de ganar a 3 campeones japoneses seguidos, ¿por qué no podría ganarlos de nuevo 3 años más tarde? El único problema es que se disputaba en su casa, en la guarida de León. Es difícil de explicar porque 20.000 o 30.000 personas en el estadio y muchos millones más en el país querían el título. No es que quisieran que yo perdiese, nadie estaba en mi contra porque ya me conocían. Admiraba el judo japonés y ellos lo sabían. Y desde 1956 conocían mi trayectoria. Pero por supuesto que ellos querían el título y yo también. Después de la final de los Juegos Olímpicos, en la conferencia de prensa, me preguntaban cómo me sentía viendo a toda la gente llorar. Y yo les decía que mi sentimiento era de mucha felicidad, a pesar de que lloraban. Decían, pero ¿cuál es la razón de tu felicidad? ¿Por qué ellos lloran? Y es que la realidad es que el judo era un deporte que estaba experimentando. Y si los japoneses ganaban todas las medallas, podía ser que el Comité Olímpico decidiese que era un deporte muy agradable como un deporte local. Y yo lo que hice fue cambiar directamente de que, a pesar de les decía a Kaminaga y a su coach que la victoria mía suponía que el estatus del judo tomase estatus olímpico, y por eso estaba tan feliz. La victoria de Anton Jesing produjo enorme desolación en Japón, pero evidentemente que contribuyó de forma decisiva a que el judo se asentase como deporte olímpico. Porque, como muy bien decía Anton Jesing, si todas las victorias hubiesen sido japoneses, pues evidentemente que había grandes probabilidades de que el Comité Olímpico Internacional considerase al judo como un deporte local de Japón y no siguiese considerándole un deporte para oficializarlo como deporte oficial dentro de los Juegos Olímpicos siguientes. Sin embargo, esa victoria de Anton Jesing pues, se tradujo en lo que él mismo nos decía, de que el judo había pasado ya de forma definitiva a ser un deporte oficial en los Juegos Olímpicos. Un Anton Jesing nacido en Utrecht, un gigante, como les decíamos antes, pero que nos va a explicar en su próxima respuesta de que no era tan grande para los competidores que había en aquella época y que eso le costó bastantes disgustos en forma de lesiones. Nos habla de esto, de la retirada, y también de una anécdota curiosa, porque en su época de judoka también lo combinaba como luchador. Estaba seleccionado y se había preparado para competir en los Juegos de Roma y curiosamente fue acusado de profesionalismo y eso le impidió competir en Roma.
Me retiré en 1967 después del Campeonato de Europa en Roma, porque entonces no era tan mastodonte como ahora. Era fuerte, pero no era tan pesado. Competía siempre con gente más pesada que yo. Y a primeros de los 60 comenzaron mis problemas con las rodillas. La parte médica en judo y en deportes en general no estaba tan desarrollada como están ahora, en la que llevo dos rodillas artificiales, dos prótesis. Y por eso, porque tenía 33 años, 3 campeonatos del mundo y 21 de Europa ganados, pensé que era suficiente. Durante mis primeras épocas de judoka, también hacía lucha grecorromana con éxito. Y en esa época fui seleccionado para participar en la Olimpiada de Roma. Pero en ese tiempo yo ganaba alrededor de 50 euros al mes. Y por esa razón, el Comité Olímpico Holandés decidió que yo era un profesional. Si tú ganabas cualquier cantidad de dinero, no podías ser un deportista, eras un profesional. Solo 50 euros al mes me descalificaba o me calificaba como profesional, y después de entrenar 3 años para las Olimpiadas, el presidente, la persona que decidió que yo era profesional, fue varias veces medalla olímpica en hípica, y él era general del ejército. A pesar de los muchos problemas que tuvo Anton Yeksin a lo largo de su trayectoria con las autoridades deportivas de su país, un hombre con un fuerte carácter y con unas ideas muy claras, pues fue llamado por el Comité Olímpico Internacional, por Juan Antonio Samaranch, para formar parte de ese comité. Nos comenta la circunstancia y también nos comenta cuál fue el éxito que más satisfacción le causó. Yo pienso desde luego que ganar una medalla de oro en una Olimpiada es muy importante y te da una gran cantidad de satisfacción. Pero como atleta, para mí, el Campeonato del Mundo de 1961 en París es lo más importante, porque en el 61 tuve que ganar a 3 competidores de alto nivel seguidos. Aunque lo más impresionante es Tokio. Pero también es muy agradable que el judo tuviese estatus olímpico. Tengo que darle las gracias a los españoles en general, porque el presidente Samaranch me invitó a la oficina de Lausanne. Me conocían desde hace mucho tiempo, porque yo estaba en contacto con el judo español desde 1958, en que participé en el Campeonato de Europa en Barcelona. Y luego también estuve en el Campeonato de Europa en 1965 en Madrid, aunque tuve que abandonar en la final por el problema de rodillas. Anton Yeksin, como decía al principio, era un gran aficionado al fútbol, y en nuestra conversación con él así lo demostró. Es un hombre que tenía una gran afición por jugadores como Piet Keizer, como Johan Nesken o Johan Cruyff. Precisamente a Johan Cruyff y a Van Gaal les había dado clase de judo en su escuela en Utrecht.
y él nos mencionaba, pues le preguntábamos fundamentalmente que por qué Holanda tenía tan buen nivel en deporte, en la mayoría de los deportes, siendo un país pequeño. Y ahí salió el orgullo de Anton Jesing como patriota holandés de decir que Holanda no era un país pequeño. En algunas cosas sí, pero en otras no, y así nos lo explicó. Yeah, it is a miscalculation to say Es un mal cálculo Holland, decir the Netherlands is a small que country Holanda es un pequeño Maybe. país. in square centimeters. Puede que lo sea But we have en 60 extensión, million porque de inhabitants, 16 60 millones million. de habitantes It is a rich country. We have almost tenemos 5 casi million 5 millones de organized, habitantes que están organizados sport people. deportivamente. There you are not a small country Eso anymore. ya no es un pequeño país. Nederland belongs to the first 10 Holanda economical es una de las powers primeras in the world. potencias mundiales, But if you said económicamente hablando. Holland is a small country, Por eso decir que in Holanda es un square país kilometers, pequeño en you are right, kilómetros because Holland está has bien, only porque Holanda tiene 38,000 square 38.000 kilómetros cuadrados y España tiene alrededor de más de 500.000. Eso, desde ese punto de vista, puede ser España un país grande y Holanda un país pequeño, pero en otras cosas Holanda no es un país pequeño. Antes hablábamos de la sobrevalorización de la Liga Española, de la Liga de las Estrellas, estrellas que en su gran mayoría, por no decir casi su totalidad, son extranjeros. Y evidentemente sobre esto bromeaba Anton Jesing al hablar de que España había mirado mucho a Holanda siempre para importar jugadores en fútbol. Sin embargo, que en judo no necesitaba importar en judocas holandeses. Pero en cambio, cuando le preguntamos qué pensaba del desarrollo actual del judo en el mundo y en concreto en España, sí nos decía que España se preocupaba de ver a los demás países, no para traer evidentemente importar judocas, sino conocimientos. Y esto nos decía sobre cómo veía la situación del judo en el mundo y en España. Estoy muy contento de la situación del judo en el mundo y también muy contento de la situación del desarrollo del judo en España, porque no solo es el fútbol el que mira hacia otros países para traer conocimientos, sino también el judo, porque por ejemplo Alejandro Blanco, que es muy activo en buscar conocimientos, tenemos a Mario Muza en Galicia, también a José Luis de Frutos y otros muchos como el famoso profesor Manolo. Esto significa que los profesores de judo españoles buscan conocimientos en todos los lugares del mundo y los traen y los completan con sus pupilos. Estoy muy contento con el desarrollo. Por ejemplo, aquí en Galicia, si esta gente no fuera tan activa, yo no vendría aquí. Esta gente me inspira y por eso vengo aquí. Anton Jesing por eso vino aquí, por la buena labor de la Federación Gallega, de Mario Muza, de Rubén López, que consiguieron traerlo a este congreso del judo gallego en Sanjenjo y que realmente fue un auténtico honor el poder departir con él. Este gigantón, como ven ahí, de 1,94 y de ahora de bastantes más kilos que los 114 que tenía cuando competía, que vive en Utrecht, donde tiene una calle dedicada en su honor, que es miembro del Comité Olímpico Internacional, con 71 años, que ha escrito varios libros, que imparte sus enseñanzas allá donde es requerido y que evidentemente cuenta con una gran admiración precisamente en Japón, en el país donde él creó esa desolación en aquel momento por la victoria sobre Kaminaga, pero como él decía, la gente no quería que perdiese él, querían que ganase Kaminaga, porque él era un hombre ya admirado desde años atrás, porque había conseguido también meter ideas nuevas en el judo japonés que parecía imposible años antes que un occidental pudiera ir a debatir con los japoneses cuestiones de su deporte nacional.
del judo. Anton Jesing, un personaje entrañable que nos desveló pues, cosas importantes del judo, entre otras, por ejemplo, el código moral del judo que se los mostramos a continuación. El judo tiene virtudes que intenta transmitir. Código moral. Educación es respetar a tu prójimo. Coraje es hacer lo que es justo. Sinceridad es expresarse sin ocultar pensamientos. Honor es mantener la palabra dada. Modestia es hablar de uno mismo sin vanidad. Respeto. Sin respeto no puede existir confianza. Autocontrol es mantener la calma cuando aparece la ira. Amistad es el más puro de los sentimientos humanos. Código moral que evidentemente extenderíamos a todos los aspectos de la vida. Pues con esto acabamos nuestra sección de los Juegos Olímpicos con este personaje entrañable que es Anton Jesing, que es una leyenda viva en el mundo del olimpismo, en el mundo del judo.